Muy buenas noches, amigos, hermanos, hermanas. Mi nombre es Giancarlo Montemayor, yo soy originario de aquí, de Monterrey, aunque ahora resido junto con mi esposa y mi pequeña hija en la ciudad de Austin, Texas. Pero siempre es bonito regresar, y más sobre todo para un evento como este, donde celebramos la Reforma. ¿Por qué celebrar la Reforma? Bueno, creo que Carlos ya nos ha dado una explicación excelente de por qué debemos celebrar la Reforma, pero déjenme darles una muy sencilla. Si tienen su Biblia, levanten su mano. Muy bien. La Biblia que ustedes tienen es producto en realidad de los esfuerzos de reformadores. Si ustedes leen en su Biblia, seguramente tienen ahí la Reina Valera, algunos de ustedes, la mayoría de ustedes. Y Reina y Valera eran reformadores españoles, y aunque es cierto que la Reforma nunca cruzó los Pirineos de Francia hacia España, es cierto que había reformadores como Cipriano y como Valera que se esforzaron tanto en darnos una traducción magistral de la Escritura que ahora tenemos, y podemos celebrar que hoy podemos tener la Escritura en nuestro idioma español, gracias a esfuerzos de la Reforma. Es una razón sencilla, hay muchas más, pero es una razón muy sencilla y muy relevante. Mi parte en esta sesión es darles un panorama en realidad de una de las doctrinas que salieron en la Reforma, que es la expiación particular. ¿Alguien ha escuchado este término, expiación particular, expiación limitada? ¿Sí? ¿No muchos? Ok. Supuse que esa... Así que voy a permitirme darles un pequeño repaso histórico, no como el que hizo Carlos tan amplio, pero en 5 o 10 minutos quiero llevarlos por 100 años de historia, desde 1500 hasta los 1600. Así que vamos a hacer eso de balazo, pero creo que es muy importante que conozcamos algunos datos. En 1483 tenemos el nacimiento de Martín Lutero, un 10 de noviembre, como mi esposa. Yo le digo a mi esposa que por eso me casé con ella. Ella es reformadora de verdad. Y bueno, para darnos un contexto para nosotros, aquí en Latinoamérica, cuando Martín Lutero tenía apenas 9 años, Colón estaba zarpando para India y se topó con América. ¿Y qué es lo que sucede en la vida de Lutero? Bueno, Lutero era hijo de Hans, un minero, y su padre quería que él fuera no minero, sino fuera un abogado, ¿sí? Así que en 1502 Lutero es enviado por su padre a estudiar leyes, ¿sí? Él va a estudiar leyes, se prepara, él hace un bachillerato, una licenciatura en leyes. En 1505 él tiene la intención de entrar a hacer una maestría en leyes, pero es en ese 1505, por ahí lo tenemos, 1505 es cuando Lutero se encuentra con esa tormenta tan fuerte que él, al ser casi perder la vida por un rayo, él grita: Santa Ana, líbrame de esto, sálvame, me haré monje. Y monje se hizo un monje agustiniano, y Lutero era un monje tan devoto a su profesión que realmente su mentor se volvía loco con él, porque él era un monje de verdad muy devoto a su profesión. Él quería ser un monje justo delante de Dios, y él es cuando empieza a estudiar la Escritura. Y es en 1509 que nace otro de los reformadores más importantes durante este siglo XVI, que es Juan Calvino. Juan Calvino nace cuando Lutero tenía 26 años. Estos dos reformadores nunca se llegan a conocer en persona, pero interactuaron con cartas y se animaban mutuamente. Y así que en 1510 Lutero va a Roma, es enviado por su orden agustiniana hacia Roma, y en Roma se estaba apenas construyendo lo que ahora conocemos como la Catedral de San Pedro. Si ustedes van a Roma, van a ver ahí la Catedral de San Pedro. Apenas se estaba construyendo cuando Lutero tenía 27 años. Y Lutero se dio cuenta de tanta extravagancia que había en la Iglesia Católica, que él realmente vuelve muy desanimado a Alemania. Y él escribe al Papa pidiéndole cuentas de lo que él estaba haciendo. El Papa envía a Johannes Tetzel a Alemania a recolectar dinero para construir la Catedral de San Pedro, ¿sí? Para poder pagarle también a Miguel Ángelo para que pintara la Capilla Sixtina. Y entonces Johannes Tetzel es enviado por el Papa a Alemania
Lutero se encuentra con Tetzel y encuentra a Tetzel vendiendo indulgencias. Y Tetzel tenía una frase que él utilizaba en todos los pueblos que él visitaba para recolectar dinero. Y él decía, cada vez que tu diezmo cae en el platillo, un alma sale del purgatorio. Imagínate eso, imagínate que es tu madre la que está en el purgatorio, imagínate que es tu abuela o quien sea que tú tengas que haya fallecido. Si tú tienes la opción y el Papa te da esa bendición de poder con un centavo, lo que tú dones en el platillo, poder sacar un alma del infierno, pues obviamente todo el mundo lo hacía. Y Lutero fue totalmente enfurecido por eso, porque él ahora estaba convencido que la justificación era por la fe, no por las obras, no eran las indulgencias las que podía ganarle el cielo a ninguna persona. Finalmente, a Lutero estudiar las Escrituras en 1517 se considera el inicio de la Reforma, un 31 de octubre, un Halloween. Lutero toma papel y lápiz, escribe 95 tesis, 95 artículos y los clava en la universidad donde estaba enseñando en Wittenberg, en Alemania. Esto es algo muy común entre profesores, se clavaban tesis para debatir, para dialogar. Obviamente, como ya tenían la imprenta, las tesis de Lutero salen por todos lados, llega a oídos del Papa. Y Lutero se empieza a hacer muy famoso. Y es en 1521 que Lutero es excomulgado oficialmente de la Iglesia Católica por ese concilio, esa dieta de Worms que mencionaba Mario, enfrente de Carlos V. Y es en 1521 donde Martín Lutero dice su frase famosa, dice, yo no puedo retractarme a menos que sea aprobado por las Escrituras. Aquí me sostengo, el Señor me sustente. Amén. Y él fue excomulgado de la Iglesia Católica. En 1536, el otro reformador, Juan Calvino, escribe los Institutos de la Religión Cristiana, que es el libro más famoso de Calvino, que es una teología sistemática. 1545 y todos esos años hasta 1563 era el Concilio de Trento. Ellos se reunieron en 154 sesiones. Eran líderes ecuménicos de la Iglesia Católica que venían a Trento, Italia, a debatir todo esto que estaban enseñando los reformadores, especialmente Martín Lutero. Y ellos en esas sesiones declaran un veredicto. Y fíjense lo que les voy a leer, porque esto es original de ese Concilio de Trento, que hasta hoy en día la Iglesia no se ha retractado de lo que ha dicho, la Iglesia Católica. Dice, si alguno dijere que el pecador se justifica con sola la fe, ese era el mensaje de Lutero, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, el tal sea anatema, sea maldito. Ustedes pueden ver entonces que la Iglesia protestante y la Iglesia Católica empiezan a tomar dos rumbos diferentes. Como decía Carlos, los reformadores nunca quisieron formar una iglesia nueva. Por eso le llamamos reformadores. Ellos quieren reformar la iglesia que ya existía. Pero al ver diferencias en el Evangelio, ellos tuvieron que ir por caminos aparte. 1545, justo en el concilio de Trento, Martín Lutero muere. Después, en 1563, nace otro personaje muy importante que nos va a interesar mucho en estas sesiones, que es Jacobo Arminio en Holanda. Y cuando Arminio tenía 4 años, es este que está ahí, Arminio. Cuando Arminio tenía 4 años, Calvino muere. Calvino y Arminio nunca se conocieron. No sé si ustedes han escuchado de los términos arminianismo y calvinismo. Bueno, no era una lucha entre Arminio y Calvino porque cuando murió Calvino, Arminio apenas tenía 4 años, nunca se conocieron. ¿Sí? No es una lucha entre dos personajes. Lo que sucedió fue que Calvino había fundado un colegio en Ginebra, en Suiza, y al morir él, este hombre, Jacobo Arminio, va a estudiar ese colegio, se da cuenta de todo lo que había enseñado Calvino, y él en muchas cosas no está de acuerdo. Él regresa a Holanda y empieza a enseñar cosas diferentes a los reformadores, y es en 1609 que Arminio muere, y es hasta un año después que conocemos en 1610 los alumnos de Arminio, que se llamaban a sí mismos los remonstrantes o los protestantes, que escriben 5 artículos resumiendo las enseñanzas de Arminio, de su profesor en Holanda. Y ellos le pedían a la Iglesia Reformada de Holanda
que por favor consideraran estos 5 artículos del arminianismo y que por favor modificaran las confesiones de fe que eran reformadas, la de Heidelberg y también la de Holanda. Y es en 1618 y 1619, que ese es el punto que nos interesa para esta sesión. 1618, 1619, hay un concilio, ¿sí?, el sínodo de Dort en Holanda, donde la iglesia reformada de Holanda se junta y ellos analizan lo que decían los remonstrantes, los alumnos de Arminio, y ellos dicen, rechazamos completamente lo que ellos dicen en su arminianismo. Y ellos pensaron, no solamente podemos rechazar lo que ellos dicen, sino que tenemos que nosotros poner nuestra posición como reformados. Aquí tenemos lo que cada uno decía a su favor. Las remonstrancias o los artículos de los remonstrantes hacían un énfasis en estas cosas, que no voy a hablar en detalle en esto porque lo vamos a ver durante las sesiones que tengamos. Una de las respuestas de los cánones de Dort o de los artículos del calvinismo, si ustedes han escuchado de los 5 puntos del calvinismo, esos son, ¿sí?, son respuestas a los arminianos. Y hoy queremos analizar la expiación particular, que por cierto es el tema más controversial. Gracias, José Luis, que me ha tocado hoy. Así que vamos a ver la expiación particular en esta noche. La expiación particular contesta realmente la pregunta de ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? Yo creo que pudiéramos abordar este tema de muchas formas, pero yo quisiera hacerlo con 3 preguntas muy básicas que nos van a ayudar a entender un poco más de qué se trata esta doctrina, ¿sí? Primero que nada, la expiación. Cuando escuchamos la palabra expiación estamos hablando de una remoción de culpa. Una persona que es expiada es alguien que es culpable, pero un tercero quita su culpa y es exonerado. Así que tenemos que hacer 3 preguntas para entender esto de la expiación particular o la expiación limitada. La primera es, ¿qué fue lo que la muerte de Cristo logró? Eso tiene que ver con la naturaleza de la expiación. ¿Qué fue lo que la muerte de Cristo realmente logró en la cruz? Número 2, tiene que ver con el alcance de la expiación. ¿Por quiénes murió Cristo? Y la tercera es, ¿qué significa esto para mí? Tenemos la naturaleza, el alcance y el efecto de la expiación. Así que vamos a empezar con la naturaleza de la expiación. ¿Qué fue lo que la muerte de Cristo logró? ¿Para qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Y esta es la pregunta del $1,000,000. ¿Cristo vino acaso a hacer posible la salvación del mundo? ¿O Cristo vino a salvar eficaz y completamente a muchas personas? Déjeme repetir la pregunta porque es crucial que entendamos la diferencia en esta pregunta. ¿La muerte de Jesús logró hacer posible la salvación de todo el mundo? ¿Posible la salvación de todo el mundo? ¿O la muerte de Jesús logró salvar eficaz y completamente a muchas personas? Déjeme hablar ahora de la naturaleza de la expiación. Una pregunta que surge sobre la expiación es si era esencial que Cristo muriera para asegurar la salvación. En otras palabras, ustedes han preguntado por qué, si Dios es todopoderoso y Dios es perdón y Dios es amor, ¿por qué Dios no dijo a la Trinidad, oye Trinidad, ya me cansé de esto del pecado de los hombres, vamos a perdonarlos? ¿Sí? No tenemos que mandar a Jesucristo a que muera por los pecados de los hombres, vamos a perdonarlos y ya. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios no puede perdonar los pecados del hombre así? ¿Se han preguntado eso? Bueno, la Escritura desde un comienzo nos habla de un Dios que es justo y que no puede morar con el pecado y que debe castigar el pecado. Yo no sé si ustedes han leído la Escritura cronológicamente, pero a mí me pasó la primera vez que lo hice, que yo empecé con Génesis y dije, ok, yo puedo con esto, es una historia y
puedo entender lo que dice. Llegas a Éxodo y tienes estos milagros y las 10 plagas y lo entiendes muy bien. Luego te topas con Levítico y dices, wow, ¿qué pasó aquí? Uno no sabe por qué hay tanta sangre, por qué tanto sacrificio, por qué tantas reglas. Pero Levítico nos habla de la santidad de Dios y de cómo que Dios que es completamente santo debe castigar a los pecadores. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí vemos esta idea de que para un pecador sea perdonado delante de un Dios totalmente santo, totalmente perfecto, debe haber muerte. Lo vemos en Génesis 3, ¿no es cierto? Dios tiene que sacrificar a un cordero para expiar o quitar la culpa de las personas. Luego mira lo que dice el autor de Hebreos, que en resumidas cuentas es un comentario de Salmos y Levítico. Y él comenta sobre Levítico, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de la sangre no se hace remisión o no se hace expiación. La sangre de Cristo es necesaria para perdonar a pecadores como tú y como yo. La expiación por nuestros pecados es necesaria, ¿por qué? Porque Dios es santo y nosotros no. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Isaías 6:3 nos dice que Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo que se le atribuye a Dios 3 veces. Nunca leemos Dios es amor, amor, amor. Entonces sí vemos en la Escritura que Dios es santo, santo, santo. Habacuc nos dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal y el agravio. Por otro lado, la Biblia presenta al hombre como alguien que no solamente ha pecado delante de Dios, sino que es una rebelión entera ante Dios. Fíjense lo que dice Génesis 6, en los días de Noé, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es nuestra realidad como humanos. Somos humanos que se han rebelado contra un Dios que es santo. Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El punto es este, Dios tiene que castigar el pecado porque Él es justo, porque Él es santo y nosotros somos injustos, somos pecadores y Él es un juez justo. Ahora quiero que veamos el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento nos apunta a esta verdad de que tenemos que tratar con nuestro pecado. Alguien tiene que tratar con nuestro pecado. En el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico, vemos que el sacrificio de la expiación, primero que nada, debería ser un sacrificio voluntario. ¿Sí? Eso lo vemos en el Levítico 1:4, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya, lo que nos lleva al punto número 2. Este debería ser ofrecido a favor del culpable, una expiación debería ser a favor del culpable. También debería ser sin defecto este sacrificio, dice Levítico 22:21, asimismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Así que vemos viendo esa idea desde Levítico de cómo Dios va preparando a su pueblo con esta idea de una expiación. ¿Sí? Tiene que ser voluntario. Tiene que ser hecho tiene que ser para el que es culpable, para exonerarlo. Tiene que ser un sacrificio sin defecto. También vemos que el sacrificio debe ser con derramamiento de sangre. Levítico 17 ya lo leímos, la vida de la carne en la sangre está, y no hay remisión sin derramamiento de sangre. Fíjate lo que dice Hebreos 10. Eso era el Antiguo Testamento. Fíjate cómo Hebreos 10 nos dice que debemos leer ahora como cristianos del Nuevo Testamento este libro de Levítico. Dice, porque la ley, dice Hebreos 10, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué es la ley? Es la sombra de bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, es decir, todos los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan.
O sea que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, que vemos tantos derramamientos de sangre de toros y de machos cabríos y de todo esto, no lograron absolutamente nada. Eso, dice Hebreos, es simplemente una sombra de los bienes venideros. Dice el autor de Hebreos, de otra manera cesarían de ofrecerse, si eso fuera suficiente, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecados. Si se hace un sacrificio por ellos, no habría más necesidad de hacerlos otra vez. Pero vemos que estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, fíjense lo que dice, no puede quitar los pecados. No se puede. Si ustedes leen más adelante en Hebreos 10, fíjense cómo relaciona esto a la cruz de Cristo y cómo debemos entender la expiación de la cruz. Hebreos 10:12, pero Cristo, ya vimos lo del Antiguo Testamento, ahora dice Hebreos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de que ellos dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Hermanos, en Cristo tenemos el sacrificio perfecto, que en el Antiguo Testamento solamente habíamos una luz, una sombra que nos apuntaba hacia Jesucristo. Hermanos, amigos, el sacrificio de Cristo, del que el sistema sacrificial era una sombra, salva a pecadores. Tiene el propósito de salvar a pecadores. El sacrificio de Cristo no hizo posible la salvación. El sacrificio de Cristo no vino para simplemente hacer una oferta posible de salvación sin pensar en un objetivo específico. El sacrificio de Cristo no fue por la idea de la humanidad, sino fue por humanos con nombres que Cristo selló con su sangre, nombres, si tú eres creyente, como el tuyo y como el mío. Jesucristo salva. Jesucristo murió por pecadores como nosotros. Entonces, contestando esta pregunta, ¿qué es lo que la muerte de Cristo realmente logró? Bueno, la respuesta clave que tenemos es que el sacrificio de Cristo fue una salvación completa y aplicada, no solo una posibilidad. Jesucristo salva, no hace posible la salvación. Mira cómo lo dice John Murray en su libro Redención Lograda y Aplicada, que es excelente, creo que lo tenemos en español. Dice, Cristo no vino a hacer a las personas redimibles, sino a redimirlas. Cristo no vino a hacer a que los pecados fueran expiables, sino a expiarlos. Cristo no vino a hacernos reconciliables con Dios, sino a reconciliarnos con Él en su sangre. Una diferencia muy grande entre hacer posible la salvación y salvar efectiva y completamente a pecadores como tú y como yo. La doctrina de la redención particular asevera que Cristo no vino a hacer la salvación posible, sino a salvar de forma efectiva y actual a pecadores como tú y como yo. Piensen de nuevo en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se imaginan cuando Aarón tenía que subir cada año a hacer la expiación por todo el pueblo? Aarón no era mandado por Dios y le decía a Aarón, mira, sacrifica este cordero para ver a quién le cae en el pueblo y a ver quién se salva de los que están en el pueblo de Israel. No. Cuando Dios mandaba a Aarón a hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel, el Señor estaba pensando en el pueblo de Israel, en su pueblo. Era una expiación definida. Y los que estaban dentro del pacto, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, cuando se hacía esa expiación por el sumo sacerdote, esa sangre era aplicada al pueblo. Y de alguna forma esos pecados pasaban a posponerse hasta que Cristo viniera y fuera el Cordero perfecto. Hermanos, la Escritura dice que ahora estamos en un nuevo pacto y un nuevo y mejor pacto. O sea que Cristo no hace menos que Aarón.
Cristo lo que hace es redimirnos completa y eficazmente de nuestros pecados. Y cuando vamos a la cruz, Jesucristo no viene a la cruz pensando, pues a ver quién se salva con lo que voy a hacer aquí en la cruz. Hermanos, cuando Cristo va a la cruz, Él va con tu nombre, si eres creyente. Él va con mi nombre, porque soy creyente. Él va pensando en nombres específicos y Él viene con el propósito de salvar, de rescatar a los pecadores. Entonces, pasando al número 2, tenemos que preguntarnos ahora, si Cristo no vino a hacer la salvación una opción, una posibilidad, sino a salvar, la pregunta ahora es, ¿por quiénes murió Cristo? Donde hablamos del alcance de la expiación. ¿Por quiénes lo logró? Bueno, quiero que tengan esa pregunta en mente y vayan conmigo a Juan capítulo 10. Vamos a Juan capítulo 10, no vamos a exponer todo el pasaje, pero sí quiero que veamos las implicaciones que este pasaje tiene en cuanto a la naturaleza de la muerte de Cristo. Lo primero que vemos es que Cristo murió por sus ovejas. Y eso lo dice claramente Juan 10. Él murió por sus ovejas. Fíjense lo que dice Juan 10, versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, dice, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llamas por nombre y las saca. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Son aquellas que escuchan su voz. ¿Y por qué las siguen? ¿Por qué lo siguen? Porque son suyas, porque son sus ovejas. Lo que este pasaje está diciendo es que estas ovejas no son del buen pastor porque oyeron su voz. Estas ovejas oyen su voz porque le pertenecen al buen pastor. Las ovejas tarde o temprano escucharán la voz del buen pastor si son sus ovejas, porque le pertenecen. Mira lo que dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 15, clave. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida, ¿por quién? Pongo mi vida por las ovejas. Cualquier oveja que viene al redil a Cristo es una oveja que el Padre le dio como un regalo a Cristo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si tú eres creyente, Dios Padre le ha dicho a Cristo, yo te doy esta alma. Yo te doy a ti esta alma y eres un regalo que Dios Padre le ha dado a su Hijo. Y ahora le perteneces a su redil, es una oveja por la que Cristo murió. Jesús es muy claro en este pasaje que Él viene a morir específicamente de una forma particular y efectiva por sus ovejas. Jesús pregunta, ¿saben por qué mis ovejas me escuchan? Porque son mías, ¿sí? Son mías. Las ovejas conocen al buen pastor y la razón por la que éstas le oyen es porque le pertenecen. Si tú estás aquí en esta noche y tú eres un hijo de Dios, es porque alguna vez alguien te habló del Evangelio, ¿cierto? El Evangelio es la forma en la que nosotros nos hacemos partícipes de la gracia y creíste en Él, y la razón por la que creíste es porque tú, como el resto de las ovejas, oíste su voz porque eras de Él. No es que primero hayas creído y por eso te convertiste en su oveja, no, oíste su voz porque eras de Él. Luego mira cómo Cristo nos incluye a ti y a mí en el versículo 16. Seguimos en Juan 10. Dice, también tengo otras ovejas. Él está hablando con sus discípulos, está hablando con el pueblo de Israel. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De cuál redil? Del pueblo de Israel. Aquellas también debo traer. Fíjense que en este versículo, si tú y yo somos creyentes, estamos incluidos aquí en el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Antes de que ellas escuchen su voz, ya son las ovejas de Dios. Es a través del Evangelio, es a través de escuchar la voz de Dios en el Evangelio que ellos vienen al redil, pero vienen porque le pertenecen. Son ovejas que simplemente son atraídas al redil. Hechos
18, 9 y 10, ¿se acuerdan cuando el Señor manda a Pablo a Corinto? Y le dice a Corinto, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Corinto ni siquiera había sido alcanzado por el Evangelio y el Señor ya está diciendo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo había muerto por creyentes. Y Él dice, yo ya las tengo garantizados, yo ya sé quiénes son. Ahora tú, Pablo, háblales del Evangelio. Si te escuchan, son ovejas. Si no te escuchan, no son ovejas. Versículo 27 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio, a sus ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ustedes se acuerdan cuando a los fariseos Jesús de Cristo les dice, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas? La razón por la que los fariseos no creían era porque no eran ovejas del Señor. En Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Algo muy interesante, ustedes se acuerdan la oración de Jesucristo en Juan 17. Fíjense la oración de Jesucristo, ¿por quién ora y por quiénes no ora? Fíjense. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me las has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, por sus discípulos, por sus ovejas. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La razón por la que los discípulos y los creyentes del Nuevo Testamento fueron creyentes es porque Cristo tenía en mente nombres particulares. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Pedro se arrepiente y Judas no? Ambos pecan igual de grave, ambos niegan al Señor. Pedro lo niega 3 veces, Judas lo vende al Señor. Pero te has preguntado, ¿por qué Pedro se arrepiente y Judas no? Fíjate lo hermoso que es Lucas 22, 31 al 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está la seguridad, es porque el Señor tenía en mente a Pedro. El Señor había muerto por Pedro. Y dice, yo he intercedido como sumo sacerdote que soy. El Señor había intercedido por Pedro. Y dice, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Juan 10, 25 al 26. Os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. No creen porque no son mis ovejas, creen porque sí son mis ovejas. El Señor lo que logra en la cruz es una salvación eficaz, una salvación completa, y lo logra por sus ovejas, por su iglesia. Me gusta cómo lo plantea el puritano John Owen. Ustedes pueden conseguir su pequeño libro en español, se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, o La muerte de la muerte, como se conoce de forma popular. Él dice, hay 3 posibilidades en cuanto a la muerte de Jesús. Número 1, Jesús murió por algunos pecados de todos los hombres. Número 2, Jesús murió por todos los pecados de todos los hombres. Y número 3, Jesús murió por todos los pecados de algunos hombres. La número 1, Jesús murió por algunos pecados de todos los hombres, y eso fue la verdad. Entonces sabemos que un solo pecado nos hace culpables delante de Dios, así que esa muerte por algunos pecados de todos los hombres realmente no lograría nada. Número 2, Jesús murió por todos los pecados de todos los hombres. Bueno, si Cristo salva eficaz y completamente, si murió por todos los hombres de forma eficaz y completa, sin faltar nada a su salvación, significaría que todo el mundo es salvo, ¿cierto? Si su salvación es eficaz y completa. Algunos pueden decir, bueno, es que sí, la salvación es eficaz para todo el mundo y es completa para todo el mundo, pero no se salvan a causa de su arrepentimiento. Y John Owen dice, bueno, ¿por acaso acaso la incredulidad no es un pecado?
Y caeríamos otra vez en la categoría número 1, porque murió por algunos pecados, por todos los pecados menos por su incredulidad, por todos los hombres. Y John Owen dice, no puede ser que haya muerto por todos los pecados de todos los hombres, al menos de una forma eficaz y completa. Y Owen dice, Dios no es injusto como para pagar el castigo del pecado 2 veces. ¿Sí? O se paga en la cruz del Calvario, o se paga en el infierno. No podemos concebir la idea de que personas que estén en el infierno estén pagando un pecado por el cual Cristo ya pagó. Si Cristo ya pagó por sus pecados, ellos no tienen por qué ir al infierno a pagar de nuevo por sus pecados. Cristo muere eficazmente por su iglesia. Por su iglesia. Carlos Spurgeon, predicador en Inglaterra, siglo XIX, dice, pensar que mi Salvador murió por hombres que estaban o que están en el infierno parece ser una suposición demasiado horrible para que yo la considere. Imaginar que por un instante que Él fue un sustituto de todos los hijos de los hombres y que Dios, habiendo castigado primero al sustituto, a Cristo, después castigó a los propios pecadores. Eso parece estar en conflicto con todas mis ideas acerca de la justicia divina. Así que muere por sus ovejas. Hay otra imagen en Efesios que es también muy reveladora en cuanto a esto. Jesucristo nos dice en Efesios capítulo 5, nos dice a los maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Es el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, Cristo murió por su esposa, por la iglesia. Yo creo que no es casualidad que en la Escritura veamos el matrimonio humano como la representación más sagrada del amor que Cristo tiene por su iglesia. Tu matrimonio, si estás casado, mi matrimonio es algo temporal, ¿sí? No hay matrimonio en el cielo. Y el propósito principal de nuestro matrimonio, si somos creyentes, es mostrarle al mundo y decirle, así es como Cristo ama a su iglesia, con nuestro testimonio. Nos dice Efesios 5, que así debemos imitar a Cristo en cómo ama a su iglesia. Imagínate que yo fuera con mi esposa Marcela y yo le digo, Marcela, te amo a ti, pero también amo a todas las mujeres del mundo. ¿Qué me diría ella? Yo sé lo que me diría, no les voy a decir. Pero mi amor por ella debe ser un amor particular, ¿sí? El amor del matrimonio, cuando entramos en un pacto matrimonial, es un amor particular. Es cierto que yo como creyente debo amar a todo el mundo, pero mi amor por mi esposa es un amor particular. Y dice Pablo, si ese es el caso del matrimonio, imagínate Cristo de la iglesia. Cristo ama a su iglesia en forma particular. Es cierto que ama a todo el mundo, pero salvíficamente, Él eficazmente salva a su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, purificándola en el lavamiento de la palabra. Dice que se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, no hay nada que Cristo no haya hecho por su iglesia. No hay nada que Cristo no haya hecho a favor de su iglesia. No es una salvación posible, es una salvación concreta por personas completas y concretas. Vamos a avanzar y es el tercer punto. Perdón. ¿Cuál es el efecto de la expiación? ¿Qué significa esto para ti, para mí? ¿Qué tiene de relevancia saber esto que vemos en la Escritura? Bueno, la expiación completa y eficaz de Cristo a favor de su pueblo significa por lo menos 3 cosas. Significa que tu nombre, Jesucristo lo tenía presente cuando oró al Padre en Juan 17. Está orando por personas como tú, personas que son de otro redil. ¿Sí? Nosotros hemos alcanzado el Evangelio, viene de Jerusalén y en Hechos vemos cómo va saliendo a Samaria, de Judea a Samaria, a los confines de la tierra. Nosotros, hermanos, somos los confines de la tierra. Somos ese otro redil. Y Jesucristo ora por ti y por mí, muere por ti y por mí si somos creyentes. No hay nada en nosotros que podamos agregar al Evangelio. Significa que, como decían los reformadores, la salvación es monergista. ¿Qué quiere decir eso? Que es una obra
enteramente de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para salvarnos, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por medio de la fe. No es la fe lo que nos salva, es la gracia de Dios, el medio es la fe, para que nadie se gloríe. Así que si tú eres oveja, mañana vamos a ampliar en este tema de la perseverancia de los santos, pero si tú eres oveja, significa que si tú eres creyente, no hay absolutamente nada que pueda arrebatarte de la mano de Dios, porque Él es el que te compró, completa y eficazmente. ¿De dónde creen ustedes que Jesucristo tomó el concepto del buen pastor? Yo creo que fue el Salmo 23. ¿Sí? Jesucristo, obviamente como autor intelectual de la Escritura, el Espíritu Santo, conocían el Salmo 23. Y Él cuando habla de el buen pastor en el Salmo 23, fíjense qué es lo que eso implica para nosotros como creyentes. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltaré. Si somos ovejas del buen pastor, entonces nada nos faltará. Él nos lleva por delicados pastos, nos hace cansar. Cuando pasamos por tribulaciones, nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Si vamos en valle de sombras, no temeré mal alguno. Esa es la seguridad que nos da una doctrina de una expiación particular. Saber que Cristo muere eficazmente por su pueblo. Si Jesús es el buen pastor que murió específicamente por su amada iglesia, entonces podemos descansar. Podemos tener seguridad en Él si somos creyentes. Ustedes leen los Romanos 8, a veces ese texto lo sacamos fuera de su contexto. Sabemos que a los que le aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso a veces lo usamos cuando alguien está pasando por alguna prueba difícil, ¿verdad? Pero en realidad lo que este pasaje está dándonos es una cadena de la salvación, ¿sí? Y dice, mira, los que aman a Dios, los que son suyos, los que no son de Dios no aman a Dios. Los que son de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y fíjate ahora la lógica preciosa que tiene Romanos 8, en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, mañana vamos a hablar de la elección con el hermano Carlos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí ven la lógica de Pablo? Es decir, es una salvación que va desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1. Nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Efesios 1, teológicamente, sucedió antes de Génesis 1. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía este plan maravilloso de redimir a su pueblo. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una salvación completa, una salvación segura, una seguridad maravillosa que podemos tener en esta salvación. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, tengo preguntas frecuentes, pero yo creo que las voy a dejar para el tiempo de preguntas. Cuando nos toque en un momento. Déjenme concluir ahora y luego pasamos a las preguntas y respuestas. Quiero concluir hablando a los que están aquí. Este es un buen número de personas. Yo no asumo que todos son creyentes aquí. El propósito de esta charla no es para ti que no eres creyente o estás tal vez investigando el cristianismo, alguien te invitó como no creyente. El propósito de esta charla no es que tú vayas de este lugar y te digas, pues yo no soy uno de los elegidos, ¿sí? Yo no soy uno de los porque Cristo murió. No.
Mismo Juan 10 nos habla que el buen pastor no solamente es el buen pastor de sus ovejas, sino que también es la puerta. Juan 10:9 nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. La oferta del Evangelio es para todo el mundo. Esa es nuestra tarea como iglesia. Mateo 28 nos dice, vayan y encuentren a quienes son elegidos. Él nos dice, vayan y hagan discípulos en todo el mundo. Yo estoy con ustedes. Nuestro mandato como iglesia, como creyentes, es predicar el Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes van a oír. Los que oigan y se conviertan sabemos que son aquellos por los que Cristo murió, son ovejas. Así que si tú estás aquí considerando el cristianismo, no te vayas pensando, esto no es para mí. Si tú estás aquí y el Espíritu te redarguye de tu pecado, tú puedes venir a Él. Tú puedes venir a Él. Y si vienes a Él, entonces serás su oveja. Mi oración, amigos, hermanos, hermanas, es meditar en esta grandiosa verdad. Cuando estábamos definiendo el tema o el título de esta conferencia, estábamos Carlos y José Luis y yo en una hamburguesería en Washington, D.C., pensando sobre esta conferencia. Y hablábamos de la importancia de no hacer esto un debate, sino una celebración. Por eso mencionamos celebrando los 500 años de la Reforma, porque es la gracia de Dios la que nos hace celebrar, el saber que es enteramente su obra, es su justicia, no son nuestras obras lo que nos salva. Termino con esto que dijo Spurgeon, y espero que todos podamos decir esto con él. Dice, a pesar de todo mi esfuerzo, no puedo descubrir ningún tipo de razón dentro de mí que justifique que yo sea partícipe de la gracia divina. No puedo ver nada en mí que me haga decir, fui yo el que me introduje al reino de Dios. Él dice, si en este momento estoy en Cristo, se debe solamente a que Cristo Jesús puso su voluntad en mí, y esa voluntad era que yo debía estar con Él, allí donde Él está, y que yo compartiera de su gloria. No puedo poner la corona en ninguna otra parte, sino en la cabeza de Él, cuya gracia poderosa me ha salvado de descender al abismo. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu salvación completa y eficaz, Señor. Gracias porque en tu salvación podemos descansar, que la salvación es del Señor, como decía Jonás. La salvación es tuya y en ti podemos descansar, no son nuestras obras. Padre, te agradecemos tanto porque tú no solamente eres el Dios de la Escritura, eres el Dios de la historia. Y en la historia, Señor, tú nos has mostrado que tú eres fiel y que siempre tienes un remanente. Gracias, Señor, porque por hombres completamente imperfectos como Lutero y Calvino y Beza y todos ellos, Señor, tú te has placido en mostrarnos, Señor, este evangelio tan glorioso de la sangre de Jesucristo que es derramada a favor de su pueblo. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.